importa. 265, Nelson, 265. Paramos, no importa. Vamos a seguir, por favor, el niño escuela dominical, por los niños, por los chicos, escuela dominical, por favor. Vamos a repasar algo de lo que estuvimos considerando, este tema que estuvimos considerando el domingo pasado, sobre la Gran Comisión. Allá se están escondiendo, pero vamos a llevarnos. Aprovechen la oportunidad, niños, chicos. En Mateo 28, del 18 al 20, la Gran Comisión. Vamos a revisar eso. La Gran Comisión. En alguna Biblia lo leí, el gran mandato, o sea, una orden. La gran tarea. La Gran Comisión, y dice Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús, bueno, yo lo copié, se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿qué? Me ha dado en el cielo y en la tierra. El domingo pasado decíamos que la Gran Comisión descansa sobre esta declaración que Jesús dio de sí mismo. La Gran Comisión está fundamentada en la autoridad, en el poder y en la obra. En eso está fundamentada la Gran Comisión. Todo derecho me ha sido dado, toda autoridad me ha sido dada, entonces yo por eso los envío a ustedes. Es más o menos lo mismo. Por lo tanto, ahí está el mandamiento, 2 letras, y ese es un verbo, un mandamiento, y es una orden, y hacer discípulos. No solamente ir, sino también hacer la otra parte, que es hacer discípulos, y no a cualquiera, dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, esta es la otra parte, mire, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, entonces viene la garantía de que yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, hasta el fin del mundo. Es decir, que en algún sentido, toda la humanidad, todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. En la mente del Señor está eso. Su obra da para eso, su poder, su autoridad da para eso. El poder del Evangelio, como lo leímos el domingo pasado también, que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Hay que ser consciente de que el Evangelio, la predicación del Evangelio, tiene la capacidad, el poder de salvar a todos. Ahora la pregunta es: ¿y todos van a ser salvos? No, porque no todos quieren ser salvos. Es la única razón que yo encuentro. El Evangelio puede, pero no todos quieren. Pero la mayor capacidad que tiene el Evangelio, en primer lugar, es de salvar, de liberar y de sanar. Esa es la capacidad del Evangelio. Incluso en la Gran Comisión de Lucas, cuando la leímos el domingo pasado también, muy rápido, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, o tendrá salud, como dicen las versiones antiguas, que utiliza la palabra salud para salvación. Y más el que no creyere será condenado. Está definiendo. El Evangelio tiene la capacidad de definir el destino eterno de cada individuo. Nosotros tenemos que decidirnos. En algún momento el Señor nos va a poner en situaciones donde vamos a tener que decidir qué vamos a hacer con Él. Olvídese. Creyente y no creyente. Eso, todo el mundo tiene su cuarto de hora. Así se jacte de incrédulo lo que usted quiera. ¿Cuáles son los 3 pilares de la Gran Comisión? Uno, la autoridad, el poder que tiene Jesús. Segundo, la obra en la cruz. Y creo que no dije más. ¿Y otro? La
Bueno, la gran comisión, ir, bautizar y hacer discípulos enseñando todas las cosas que él ha mandado. O sea, esta parte de la doctrina, acuérdense que Marcelo nos compartía dos términos griegos, querigma y didaqué. ¿Ustedes se acuerdan? Uno es proclama y la otra es la enseñanza. Proclamar es anunciar, es hablar. Mire, todavía hoy se usa una expresión que es muy bíblica. Voy a predicar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? En las iglesias se usa eso. Predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque uno tiene que saber qué va a predicar. Uno no va a predicar cualquier cosa de mis problemas, no. El Evangelio centra la enseñanza, la doctrina, la proclama en la persona de Jesús. Usted tiene que aprender a presentar al Señor Jesucristo. De eso tenemos que preocuparnos. Esa es la primera parte que nosotros tenemos que afinar, que tenemos que cómo hacerlo bien, cómo presentar a Cristo. Ahora, para presentar a Cristo hay un montón de circunstancias que nos permiten ayudar, que nos ayudan a presentarlo, los problemas de la gente, las dificultades, las necesidades, ya sean problemas físicos, enfermedades, necesidades económicas, accidentes, infartos, cualquier, es decir, ya en ese momento el Señor, para eso nos da el Espíritu Santo, para que nosotros seamos creativos y tengamos las herramientas necesarias para saber cómo llegarle a una persona incluso que es incrédula, porque por lo general la mayoría ahora no son. Entonces tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor, y ahí está el Espíritu Santo. El Señor dijo que Él nos daría el Espíritu Santo. Y Él le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén y no hagan nada hasta que reciban el poder de lo alto. El Señor entendía que a menos que recibiesen el Espíritu Santo, no iban a poder ser capaces de cumplir la gran comisión. Eso es importante. Entonces, en este caso, entra la persona del Espíritu Santo a obrar. El que hace ese trabajo de convencer es el Espíritu Santo. Yo hablo, yo solamente soy instrumento. Es más, la evangelización en sí mismo es una herramienta que el Señor nos da para poder llevar el mensaje de salvación al mundo. Y ya sabemos el poder implícito en la palabra, el poder. La palabra es Cristo, el poder es Cristo. Él es el que tiene esa capacidad. Y Él es el que añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. Usted y yo tenemos una obligación de proclamar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Yo le pregunté aquí hace unos días, que usted se acuerde cuándo fue la última vez que usted compartió de Jesús a alguien. Y todavía mucho más complicado, pero posible, es llevarlo a los pies de Cristo, al arrepentimiento, después al bautismo y después formar parte. Y para eso hay que hacer un ejercicio retrospectivo, es decir, haga cuenta cómo hicieron con usted alguien cuando le compartió la palabra y qué pasó en usted. Usted es el resultado de la predicación de alguien, ¿o no? Entonces funciona. Dese cuenta, si usted pudo ser salvo siendo lo que era, es porque el Evangelio tiene el poder para hacerlo, y porque la herramienta que Dios escogió, eso es potestativo de Dios, la herramienta que Él escogió para ser salvo es la predicación del Evangelio. Amén. ¿Sí? Es importante que yo lea quién es Jesús, quién es el Señor Jesús, porque también para no caer en ser un cantinflas predicador, o sea, hablar solo de mí o de lo que yo hice, sino ¿qué dice el Señor? Porque la palabra que tiene el efecto de crecer en el corazón. Lo que dije al principio, saber presentar a Cristo. Ahora, si yo no conozco a Cristo, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo voy a presentar a alguien que no conozco? Entonces partimos de la base de que yo le estoy hablando a alguien que es íntimo mío, que yo conozco,
por lo menos lo necesario. Eso es importante también. Aunque fíjese, el Evangelio y la palabra del Señor tiene sus cosas un poquito fuera de lo normal. Pablo hablaba en Atenas de un Dios desconocido. ¿Se acuerdan ustedes? Escuché a Paul Washer en estos días sobre eso porque me gusta mucho su predicación. Y él hablaba de que hoy en día se adora, aún en las iglesias cristianas, a un Dios desconocido. Sería bueno echarle el tema a eso mañana o pasado o en otro tiempo. Es decir, aún dentro de las iglesias, hoy se adora al Dios no conocido, porque muchos que van a la iglesia no lo conocen. Aunque le cantan y dicen que van a rendirle culto. Me pareció curioso la enseñanza, es una enseñanza como de 8 minutos. Paul Washer, que es muy buen predicador. A propósito, leí que estaba pidiendo oración él porque parece que tuvo tiene problemas de salud. Ahí le dio un infarto. Ah, ¿sí? Ah, entonces debe ser por eso. Me parece que es la enfermedad de los pastores, de los infartos. Entonces la gran comisión de Marcos, que habla del poder del Evangelio, cuando dice que estas señales seguirán, no van adelante, siguen a los que creen, que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Ese es el poder del Evangelio. Hablarán nuevas lenguas por inspiración del Espíritu, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cuando uno veía la dinámica de la iglesia primitiva eran muy comunes. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan hacían esto y funcionaba. Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? También un misionero. Felipe era evangelista. Y bueno, eso fue lo mismo el domingo pasado. Yo hice un pequeño estudio muy somero sobre 2 ejes. Uno, ¿qué se predica? ¿Qué predicaban? ¿Qué se predicaba en el Antiguo Testamento y qué se predica en el Nuevo Testamento? Para que no quede la duda de que eran 2 cosas distintas, no. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo se predica una sola cosa. Hay una unidad ahí inquebrantable que no se puede cambiar. En el Antiguo Testamento se llamaba la palabra de Dios, la ley de Jehová, y en el Nuevo Testamento se llama Cristo. Eso es lo que se predica, no se predica otra cosa. Hay que aprender. Y que el evangelismo, la palabra evangelio, sí es un término del Nuevo Testamento, por supuesto. Pero la técnica, la mecánica, la forma, en el Antiguo y en el Nuevo, es la misma. Funcionaba de la misma manera y producía los mismos efectos. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el evangelismo es una técnica ensayada una y 1000 veces, y sus efectos siempre son los mismos, siempre producen el mismo efecto. Producen salvación, producen sanidad, producen liberación y producen bendición. Siempre, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar no solo el alma de la persona, sino también su entorno. Incluso hay en un salmo una bendición que a mí me gusta mucho. Dice: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Si hablamos de bendición, el contexto de esa expresión es que la persona, la nación que tiene celo por la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios, es una nación que a la postre va a ser bendecida y va a ser respaldada por Dios. Dios va a tener las manos metidas en el asunto. Eso está probado a lo largo de toda la historia de Israel, ¿no es cierto? Siempre que Israel fue fiel al Señor, siempre que Israel fue fiel a la palabra, siempre que guardó la palabra, siempre que fue celoso de la palabra, Dios estuvo con la nación. Amén. Inmediatamente echaron a sus espaldas la palabra, el
el fracaso vino, el desastre vino, como está viniendo, como lo hay hoy en día sobre todas las naciones, que cada día reiterativamente al que quieren echar a la basura es a Dios, al que quieren sacar es a Dios, al que expulsan cuando está la barca en medio de la tormenta, el primero que va a dar al agua es Jesús, como hicieron con Jonás. ¿Me entiende usted? Si los discípulos en el mar de Galilea hubiesen sido subjetivos ante una situación apremiante que tenían y hubieran dicho, uy, hay que aligerar la barca porque nos hundimos, y hubieran tomado la decisión de echar al que más ocioso estaba en la barca, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada por mantener a flote la barca, hubieran echado a Jesús al agua. Sí, porque era el único que estaba durmiendo. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, cuando uno es subjetivo, llega a esas conclusiones erradas de echar de la barca, de echar de la nación, de echar de la familia, de echar del pueblo, al que primero les trae la salvación y les trae la seguridad. Y eso fue lo que hicieron, por ejemplo, con Jonás. El estorbo en el barco era Jonás y era el único que los podía salvar. O de otra manera, Jonás era la causa de la tormenta. Entonces, hay que asegurarnos de que Jesús permanezca en la barca, ¿cierto? Porque ahí es donde tenemos la posibilidad de tener seguridad y de ser salvos, porque el único que salva es Jesús. Sí, claro. Es correcto. Ahora, este ensayo de cómo se predicaba en el Antiguo Testamento y qué se predicaba, pues a mí me llamó mucho la atención es el hecho de que el reiterativo de todo es siempre la ley de Jehová. La ley de Jehová. Ahora, usted imagínese, por ejemplo, un grupo casero, porque eso es ensayado también. Cuando Abraham vivía, Abraham, Isaac y Jacob, la ley no existía, acuérdense, era una forma de gracia. Siento que la ley no había venido, eso vino montones de años después. La pregunta es, ¿qué hacía Abraham? ¿Cómo hacía Abraham para enseñar a sus hijos? Es el grupo casero. Para enseñar a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Cómo hacía? ¿De quién era la obligación primaria? De los padres. ¿Quién era el sacerdote de la familia? ¿Y qué enseñaba? La palabra. Lo que él había revelado, lo que a él le había sido revelado en su momento de quién era Dios, la persona de Dios, las promesas de Dios, y era un trabajo, mire, de molino. Cada vueltica llevaba consigo una dosis de espiritualidad, de enseñanza en cuanto a la moralidad, en cuanto al temor de Dios, en cuanto a la palabra de Dios. Y eso tiene que entrar en la genética de los hijos, en una dinámica en donde esa palabra sembrada, tarde o temprano, va a producir el efecto de definir qué camino vamos a seguir en la vida. Y me acuerdo del proverbio cuando dice, instruye al niño en su camino. Pero la pregunta es, ¿instruirlo en qué? Lo que te va a garantizar a ti, que esos niños, cuando crezcan, cuando tomen sus propias decisiones, sigan en el camino recto, es la palabra. Aquí juega un papel importante la palabra de Dios, hermano. Porque enseñarle moralidad no es que esté mal. Hay que enseñarle moralidad, que hoy en día no se enseña tampoco. Pero hay que enseñarle espiritualidad en primer lugar. Primero la espiritualidad sobre la moralidad. Porque cuando los chicos llegan a la edad en que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, cuando van al colegio y cuando van a la universidad, y viene la prueba y la tentación, sobre todo en el área moral y sexual,
¿Sabe dónde va a parar la espiritualidad? A la canica de la basura. ¿O qué hacer con su sexualidad? Cuando se las estén enseñando allá desde el tablero, desde el frente. ¿Entienden? La sexualidad, la moralidad no puede estar por encima de la espiritualidad, no puede. Por lo que digo, cuando les toca tomar la decisión de qué hacer con la chica que se está ofreciendo voluntariamente, ahí la espiritualidad, como dijo alguien, discúlpeme, al diablo. Pero como José, ahí está el trabajo del papá, ahí está la revelación bíblica, ahí está lo que Dios le había prometido. Si José hubiese cedido en una sociedad laxa como era la egipcia, porque era así, una sociedad laxa, en donde José ni tenía derechos, porque era esclavo, donde sencillamente tenía que cumplir órdenes. La mujer de Potifar le estaba dando una orden y él dijo no. Y miren su espiritualidad. Si ustedes leen bien, José dijo, es que yo no voy a deshonrar mi propio cuerpo. No dijo eso. Es que yo no voy a deshonrar a mi familia. Tampoco dijo eso. ¿Sabe qué dijo? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Ahora sé por qué dijo que no. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Y nadie lo estaba viendo, nadie lo estaba ahí como que no. Los padres no estaban ahí. Y era un muchacho. Era un joven, como cualquiera de los que están acá. Pero lo que le permitió a él pasar por encima de todo eso fue su temor a Dios. Entonces, aquí les estoy diciendo que hay que enseñarles la palabra. Y la palabra es la que da esa capacidad para producir en el corazón el temor de Dios. Porque el temor de Dios es lo que nos guarda. Yo creo que soy normal como cualquiera de ustedes y he tenido situaciones como cualquiera de ustedes. Y yo he tenido en la vida situaciones en donde son cosas que me gustan. Pero yo he podido decir no porque no me gusten, sino porque a Dios no le agradan. Y creo que cada uno en diferentes maneras hemos tenido ese tipo de situaciones. Situaciones complicadas, no necesariamente tiene que ser por el área sexual. Esa es una de las áreas más débiles del ser humano. Pero en otras áreas, por ejemplo, robar. Yo tuve oportunidades de robar montones de dinero cuando yo trabajaba en Plastilene. Muchas oportunidades. Y en el puesto que yo ejercía robaban. Y a mí me llamó siempre la atención que yo era el responsable de la mercancía que se robaban y del puesto, y sin embargo nunca me llamaban a mí para rendir cuentas, porque yo había demostrado de que era una persona, es que no necesito, mire, un día yo hablando con el gerente de esa empresa, hablando sobre este tema de la honestidad, yo le dije, doctor, ¿quiere que le diga una cosa? Y discúlpeme, es que usted aquí en este puesto no necesita una persona honesta. Usted lo que necesita es una persona temerosa de Dios. Eso es diferente. Porque una persona honesta, cuando le llegan con el fajo de billetes, ¿qué hace? ¿Para dónde va a caer la honestidad? A la canica de la basura. Pero una persona temerosa de Dios sí hace la diferencia. Y eso da confianza. Claro, como decía Marcelo, a ellos les interesa una persona como yo, que les trabaje porque yo les cuido su plata. Y es verdad. Y te pagan para eso, también es verdad. Si es poquito o mucho, bueno, eso depende, ¿no? Pero el temor a Dios, a la palabra de Dios, eso no se está enseñando hoy. O se está enseñando en muy poco.
Y eso era la recomendación reiterativa. Lo he leído una y otra vez y he repasado el tema una y otra vez y siempre el Señor me dice, y esta ley, y guardarás y guardarás, y esta palabra de la ley estará en tu boca, en tu mente, en tu corazón, sobre tu corazón. Porque si no está la palabra de Dios, caemos. Y miren cómo los cristianos están cayendo. La juventud está siendo arrastrada cada vez más en la inmoralidad sexual, en los vicios, en la mentira, a los padres en primer lugar. Porque a Dios, no sé si se le pueda mentir a Dios. Creo que no. Entonces, Cristo es la palabra encarnada, ¿no es cierto? Cristo es la palabra encarnada. Por ejemplo, en Deuteronomio 4, 1 al 2 dice, oiga bien, mire cómo era, qué era lo que había que predicar. Bueno, ya me echaron reloj. Sí, listo. Voy a leer este. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, mire estos verbos. Oír, primero, oír los estatutos y decretos, la palabra de Dios. Ejecutar y vivir. Y entrar y poseer. Y uno, aquí hablando del Señor al pueblo de Israel, uno se da cuenta que la posesión de la tierra estaba condicionada primero por la obediencia a la palabra de Dios. No hay posesión sin obediencia, mucho menos bendición. Pero el pueblo tenía que esforzarse, había que hacer un esfuerzo. El liderazgo del pueblo, quien estuviera al mando, tenía la obligación de enseñar al pueblo la ley de Jehová. Eso era lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y yo todavía me pregunto, ¿y en la gracia qué? Porque pues la excusa ahora es que estamos en la gracia. Pero dígame, ¿la gracia sin ley y sin palabra es gracia o desgracia? Esto es gracia. Y eso es lo que Satanás está pretendiendo cada vez más. Quitarle a la gracia la ley para que no tenga ese efecto de quitarle los dientes a la palabra para que la palabra quede sin poder, inocua y que no salve a nadie. Ese es el principio. Eso sí es satánico. Entonces, los que defienden la gracia sin ley están haciendo sencillamente una desgracia. Es un fracaso. Esa es una gracia que conduce al fracaso. Por eso hay tanta inmoralidad dentro de la misma iglesia. No hay temor de Dios, no hay respeto a los padres, no hay lo que la palabra indica, honrar a Dios y a los padres, por ejemplo. Y en el verso 6, ya el último, dice, respecto a la palabra y a los mandamientos o a la ley de Jehová, dice Deuteronomio 4, 1, 2 y 6. Guardarlos pues y ponerlos por obra, o sea que son prácticos, dinámicos. Porque esta es vuestra sabiduría, oiga bien, y vuestra inteligencia. ¿Se acuerdan en qué consiste la sabiduría según Proverbios? Lo descubrieron, ¿se dan cuenta ustedes lo que produce? Lo mismo que ya yo mencioné, el temor a Dios. Porque esta es vuestra inteligencia y vuestra sabiduría ante los ojos de los pueblos. Ahí está hablando de testimonio. Los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea que Israel sería una nación de testimonio y de bendición a las demás naciones si guardaban y ponían en práctica la ley de Jehová. Amén. Tenemos aquí por hoy, miren, introducción apenas. Gracias y por favor. Por los que están por allá en otros países, en Arabia,